Vamos a tratar de enriquecer esta mañana de Santiago del Estero. Bueno, como habíamos hablado la semana pasada, comenzamos con lo que son los activos en cuanto a lo que eran los instrumentos de renta fija para la inversión. Ahora vamos a seguir hablando, pero sobre lo que son los instrumentos de renta variable. Bien. ¿Qué son los instrumentos de renta variable? Se trata de activos que no aseguran un flujo de fondo a los inversores que los compran. El rendimiento de este tipo de activos está dado por el beneficio que obtenga el emisor en su actividad principal. Y este beneficio puede resultar mayor o menor al esperado, incluso puede llegar a ser negativo en cierto contexto. Bien, ahora, los activos de renta variable, como por ejemplo las acciones. Hoy vamos a hablar de las acciones dentro de lo que son los instrumentos de renta variable. Las acciones son emitidas por empresas que buscan financiarse a largo plazo a través del mercado de capitales. Por ejemplo, cuando una compañía, cuando una empresa decide ofrecer sus acciones al público en general, se inicia un proceso que se conoce como abrir el capital de la compañía a la oferta pública. Y ahí es donde interviene el mercado de capitales. De este modo, las acciones de esa empresa pueden adquirirse en el mercado. Los inversores que adquieren las acciones se convierten en accionistas de la sociedad y los fondos que ingresan a la empresa por la compra de acciones le permiten a las compañías financiar sus proyectos. ¿Sí? Por ejemplo, una persona puede comprar acciones de YPF y al comprar una acción de YPF adquiere derechos y obligaciones y es socio de esa compañía, aunque sea que se compre una acción. Sería un socio minoritario, pero es socio de, por ejemplo, en este caso, de YPF, ¿no? Vamos a ver qué son las acciones. Las acciones son las partes en las que se divide el capital de una empresa. Al comprarla, como decía, nos convertimos en accionistas, es decir, socios de quienes crearon originalmente la empresa. Esto a nosotros, por ejemplo, nos da derecho a voto en una asamblea y a participar del reparto de los dividendos de la compañía. Siempre y cuando, por supuesto, genere rentabilidad, ¿no? Uh-huh. Como son instrumentos de renta variable, no existe un flujo de fondos prometido al inversor. O sea, nadie va a decir, che, si vos compras acciones, llevado al ejemplo de YPF, vas a ganar tanto. No, justamente por eso son inversiones de renta variable. En el tiempo va subiendo y va bajando el precio de lo que sería la acción. ¿Cuáles son las variables que inciden en el precio de este tipo de instrumentos? La liquidez de la acción en el mercado. Esta variable viene definida en buena medida por el tamaño del capital accionario que efectivamente se negocia en el mercado. Básicamente, el volumen de operaciones de compra y venta de acciones de una determinada compañía. La rentabilidad esperada sería otra variable dentro del precio de la empresa. Y riesgo asociado a la inversión. Estas variables a su vez se ven condicionadas por los siguientes factores, entre otros, que vamos a mencionar a continuación. Como ser, por ejemplo, cuáles son los anuncios que haga una empresa respecto a sus planes futuros, proyectos de inversión o referidos a su estrategia. Por ejemplo, si YPF dice, bueno, yo quiero hacer tal proyecto en Vaca Muerta, eso hace que capte la atención del público inversor y por ende sean tentados a poder invertir en la empresa, ¿no? Por otro lado, lo que sería la calidad y reconocimiento de su CEO, del management de la empresa. El momento en el cual se encuentra el sector de la compañía en la cual uno va a invertir. El contexto social, el contexto macroeconómico, el contexto político, todo eso influye en el precio de una acción. Ahora, ¿la renta variable supone riesgos? Claro que sí. Hay dos riesgos, uno es el no sistemático y el otro es el sistemático, que ahora los voy a explicar para ahondar en el tema. El riesgo no sistemático
se originan los factores que afectan la cotización de una acción en particular o de las empresas de determinada industria. Por ejemplo, una caída del precio de los alimentos podría afectar los ingresos de las empresas del sector, sin afectar a otras compañías que se encuentran en otros sectores. Ahora, ¿cuál es el riesgo sistemático? El riesgo sistemático comprende el conjunto de factores que resultan comunes a todas las empresas de una misma economía, independientemente del tipo de actividad que realizan, como por ejemplo una recesión. Hace unas semanas atrás hubo una caída fuerte en el mercado de Estados Unidos porque se piensa que va a haber una recesión. ¿Qué es una recesión? Es una disminución o pérdida generalizada de la actividad económica de un país o de una región. En este caso, se espera una caída de las ventas y por ende que reduzca las ganancias de las empresas, lo cual provocaría una caída generalizada de los precios de las acciones. Ahora, Carlos, para invertir en acciones es necesario conocer sus particularidades, pero también tener tolerancia a la volatilidad que implican este tipo de inversiones. El precio de las acciones, como dije, puede subir o bajar. Seguramente hay inversores que quieran, por ejemplo, entrar y salir buscando hacer una diferencia con subas de corto plazo en el precio, y también hay otros que verán este instrumento como una inversión a largo plazo, sin estar muy pendientes de la cotización en su día a día, los cuales probablemente van a establecer un tiempo o un precio objetivo en el cual venderán sus acciones para rentabilizar su inversión. Por ejemplo, una persona se compra una acción en 25.000 pesos en YPF y cuando llega a 30.000 pesos la vende. Eso sería, por ejemplo, un objetivo de venta. Ahora, el mercado de acciones argentinas es pequeño en comparación con los mercados a niveles internacionales y son relativamente pocas las empresas con oferta pública en Argentina. Tenemos 21 empresas que componen el panel principal y 50 del panel general. Ahora, para el jueves que viene vamos a estar hablando sobre otro instrumento de renta variable, como son los CDR. Para aquellos que deseen invertir en empresas como Apple, Google, Microsoft, Coca, etcétera. Bien, te hago una última consulta. ¿Cómo ves las variaciones de esta semana del dólar? Bueno, actualmente hay mucha volatilidad en el mercado. Venimos de una recuperación a nivel internacional. Hubo una caída del Nikkei hace unas semanas atrás. Eso también repercutió en el mercado de Estados Unidos y por ende terminó afectando al mercado local. Actualmente vemos una pronta recuperación, pero como decía, en el mercado siempre hay fluctuaciones en el precio, por ende las correcciones son normales. Nosotros llamamos correcciones a las bajas del precio y por ende también el rebote, que es cuando vuelve a subir, es un movimiento normal dentro del precio de los mercados. Bien, bueno, ahí estamos. Pedro, te agradecemos como todas las semanas este contacto. Gracias, Carlos. Un saludo a toda la audiencia. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Pedro Chávez Atía, Agente 2057.